Y además era un 7-Eleven móvil porque iba a donde quiera que estuvieran, ellos eran de bendición. En relación a esto dice Hechos 2:42 en adelante, que nos da un resumen de las actividades de los primeros cristianos que hemos estado estudiando, cómo perseveraban juntos y comían el pan en las casas y en el lugar de reunión y oraban y alababan. Dice el versículo 47 del final de este resumen que alababan a Dios y que tenían favor, dice la Biblia, ¿con quién? Tenían favor, que quiere decir que servían a los demás, que ayudaban a los demás, que bendecían a los demás. Pero ¿con quién era este favor? Dice la Biblia. Vamos a leerlo con detalle, ¿verdad? Dice, teniendo favor con los hermanos de la iglesia cada domingo. ¿Eso dice la Biblia? Dice la Biblia después. Pero luego volvían a casa, seguimos leyendo, y ahí no ayudaban a nadie, ni pelaban a nadie. En su comunidad insultaban a todos, pateaban al perro y humillaban al mesero, pero gloria a Dios, ya habían servido en la iglesia. Aleluya. ¿Eso es lo que acabamos de leer? No, porque eso es lo que justamente hacemos. Entonces pareciera que a veces leemos una cosa y la entendemos o la aplicamos totalmente distinta, o la entendemos pero no lo vivimos. Y Santiago nos manda que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de la palabra, porque de nada sirve ser el gran teólogo y tener toda la información intelectual si no sé cómo vivirla o no quiero vivirla. Y la Biblia dice que yo tengo que oír y hacer, y algunos oyen y hacen, pero otros oyen y se hacen. Escuchan la palabra, entienden la palabra, pero su vida es totalmente distinta. La Biblia no dice que tenían favor los domingos con la iglesia. La Biblia dice que la iglesia primitiva tenía favor, digan ustedes conmigo en voz alta, con... Parece que están mudos. Ya los quiero ver al rato si así van a estar, ¿verdad? Cuando caiga el tercero de la América, ¿a poco van a hacerle gol? ¿No? Ay, qué emoción, gloria a Dios, aleluya. Y los de Chivas, ay, qué tristeza. No, ya los quiero ver. Entonces, así como si estuvieran emocionados, tenían favor con todo el pueblo. Y esta palabra griega todo es interesantísima si la quieres anotar, porque se traduce como todo, pero significa literalmente todo. No cambia esta palabra, te estoy molestando solamente. Todo el pueblo es literalmente todo el pueblo. Lo que la Biblia está enseñando es que la iglesia primitiva no esperaba que llegara el domingo para ponerse un gafete, decir buenos días, servir a los hermanos durante 2 horas, quitarse el gafete y vivir un estilo de vida totalmente distinto, sino que donde quiera que ellos iban, tenían puesto el gafete de servidor de Dios. Ellos servían todo el tiempo a todo el pueblo. Esa actitud de servicio, de bendición, esa actitud que a veces tenemos solamente durante nuestras reuniones, ellos la mantenían donde quiera que iban, con su casa, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus padres, con el personal de servicio, con el mesero que les atendía, con la gente de la calle. Esto es todo el pueblo. Estamos viendo algo maravilloso y es la esencia del mensaje, y es que lo que hoy llamamos ministerio, que es básicamente un grupo de personas asociadas u organizadas para servir a Dios a través del servicio que brindan a los demás, lo cual es bíblico, porque desde Josué capítulo 1, la Biblia habla de Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Veíamos a la gente que ofrecía su servicio a Dios, siendo de bendición a los demás. Esto no está mal. Lo que está mal es lo siguiente, que lo que para nosotros es una actividad dominical de algunas horas, para ellos era su estilo de vida. ¿Me estoy explicando? Para ellos el ministerio no era vengo el domingo, estoy algunas horas, ¿verdad? En algún ministerio le canto a Dios o recibo a los hermanos, ayudo en la logística y luego me olvido de los demás. No era, por ejemplo, voy a sonreír 2 horas en Edecanes, pero luego le gruño a mi marido por la noche. Aquí estas cosas no pasan, pero hay iglesias en Tailandia donde se viven situaciones similares, ¿no? Y ahí están en la mañana los hermanos, sí, pastor. Y en la noche, oye, mi amor, ¿qué quieres? ¿No? Horas antes, pastor, mi amor, que no me estés molestando. No puede ser. Y nos dijeron que esto era servir a Dios. Y creemos que podemos equilibrar la balanza de algunas malas acciones con algunas otras buenas acciones. Creemos que puede sustituir lo que hago un día, algunas horas, con lo que no hago el resto de mi vida.
Creemos que se trata de decir, bueno, estoy en la alabanza, canto por la mañana, ¿verdad? Bien bonito, pero se la rayo por la tarde al mesero porque me atendió mal. Y nos da risa, pero te prometo que la realidad supera la ficción. Yo te he dicho que como pastor la cantidad de casos que me sé no tienes idea. Yo te he dicho de broma que el don y el llamado es irrevocable, así que esto no aplica, pero si Dios me quitara mi chamba de pastor, yo no me preocupo. Yo pongo mi programa de chismes cristianos y me hago multimillonario, ¿verdad? Cristianeando con Jesse Chapoy y todos los casos que te enterarías que jalarían más que mis prédicas. Entonces, uno de estos muchos casos es un concierto que una vez hubo en la ciudad de Toluca, en el estadio de béisbol. Vino Marcos Witt. Entonces la gente estaba, Marcos Witt, y nos tocó, bueno, yo no estaba todavía activo en el ministerio, pero a Vidanueva le tocó ser parte de la organización. Mi hermana estaba en el ministerio de decanes y estaba a cargo de la entrada de una de las puertas y no podía permitir el acceso a nadie hasta que les diera la indicación. Empezó la gente a desesperarse y como si fuera que iban a escuchar a Luis Miguel, ¿verdad? Toda la bola de gente fanática, porque el cristiano promedio vive su vida criticando al católico porque adora ídolos de piedra o en imágenes y no se da cuenta que él está peor porque sabe lo que la Biblia dice y adora ídolos de carne y hueso. ¿Bien conmigo, uyuyuy? Ay, ay, ay. Entonces, aleluya, su San Martín de Porres, y tú estás ahí como loco por Marcos Witt. Un día un hermano, ay, me tocó hasta adelante con Jesús Adrián. Ay, qué barbaridad, qué emoción, ¿verdad? Entonces empieza una hermana a desesperarse. Como no la dejé entrar mi hermana, la agarró de las greñas, así, literalmente, cual verdulera en el barrio, vámonos, y para abajo, y se mete al estadio. Yo digo, ¿con qué cara alabó a Dios el resto de la noche esa hermana? Imaginas la escena así, está para un video y para hacerlo viral, para un meme, ¿no? Porque a las 2 horas ahí estaba, yo te busco, y minutos antes, déjame pasar, que no sé qué, y 2 horas después, te anhelo, que me dejes, que hija de tal, te necesito. No hay congruencia, pero es el tipo de cristianismo que vive mucha gente. Atiendo a los niños pacientemente el domingo porque soy personal de la escuela dominical, a la par que ignoro a mis hijos el resto de la semana. Pero Dios, ya cumplí. Este es el ministerio en la actualidad. Pero quiero decirte, este no es el ministerio en la Biblia. El ministerio en la Biblia no era una actividad semanal en un horario, era un estilo de vida. No era parte de un sistema, era parte de su vida diaria. La Biblia no dice tenían favor con la iglesia, dice tenían favor con todo el pueblo. Y eso comenzaba por contar a los habitantes de tu propia casa, el resto de la comunidad y por supuesto también la familia de la fe. Uno de los más grandes problemas de la iglesia actual, y digo de los más grandes problemas porque nos está impidiendo de alcanzar el mundo con la luz del evangelio, de ser sal en la tierra como deberíamos de serlo, de dar testimonio, de ayudar a los demás, de ser luz en medio de las tinieblas, es que hemos institucionalizado aquello que debería ser simplemente parte de nuestro estilo de vida. ¿Qué es lo que quiero decir? Que limitamos al uso de un gafete o de un título o nombramiento aquello que debería de formar parte de nuestro carácter. Hemos creído que para servir a Dios tengo que llegar el domingo, sentarme en mi lugar, ponerme mi gafete, mi uniforme, cumplir con mi puesto ministerial, y se nos olvidó que la Biblia nos manda que en todo lo que hagamos, no solo el domingo en la iglesia, sino aún que comamos o que bebamos, 1 Corintios 10:31, que todo lo hagamos para la gloria de Dios. Cuando olvidamos esto, ¿qué es lo que terminamos? Viviendo lo que yo he llamado un cristianismo geográfico y temporal. ¿Qué es un cristianismo geográfico? Un estilo de vida que no está mal. Lo que está mal es que lo estamos limitando a un momento en un lugar. Aclaro, el problema no es lo que hacemos el domingo. No se trata que el próximo domingo digan, ¿y los servidores dónde están? Nadie vino, porque el pastor dijo. No, se trata de lo que Jesús dijo a los fariseos. ¿Era necesario hacer esto? Sin dejar de hacer lo otro. Pero ¿qué es lo que mucha gente hace? Piensa que la vida cristiana se limita a unas horas el domingo. Y esto no es nuevo, querida familia. Esto lo entendió así durante muchos años, aún el pueblo de Israel y los que estaban en pleito con el pueblo de Israel. Te cuento que en alguna ocasión Jesús, pasando por Samaria,
que era vecino de los judíos, vecinos de Jerusalén, no se llevaban bien, tenían algunas diferencias y preferían literalmente, si tenían que ir a algún lugar de paso, dar toda la vuelta y tardarse más que cruzar por Samaria. Entonces Jesús se encuentra con una mujer samaritana y puedes leer toda la conversación en Juan capítulo 4. Toma nota y léela detenidamente en casa. Te voy a parafrasear lo que sucede del 1 al 26. Jesús le empieza a revelar cosas de su vida a esta mujer. Ella se da cuenta de que no era cualquier hombre y le dice: me parece que tú eres profeta, ¿verdad? Porque le restregó en la cara que había tenido, creo que 5 maridos, y con el que ahora vivía no era su marido. Entonces dice: no, pues este hombre sí sabe algo de mi vida. Y no había Facebook como para enterarse de los chismes en esa época, así que definitivamente tuvo que ser algo sobrenatural. Entonces le hace una pregunta: oye, yo tengo una duda. Nuestros padres, los samaritanos, dicen que hay que adorar a Dios en este monte que está en Samaria, y era parte de su conflicto. Pero ustedes, los judíos, dicen que no, que hay que adorar a Dios en el monte que está en Jerusalén. Y la mujer le pregunta: ¿en cuál de los dos es? ¿Verdad? Ella pensaba que para adorar a Dios tenía que ir a un monte un día de la semana, en la hora de la liturgia, y ofrecer el sacrificio, aleluya. Y los judíos también. Y entonces Jesús, en este contexto, es cuando responde esta frase maravillosa: ni en este monte ni en aquel, porque viene la hora, y ahora es, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. ¿Cómo? Dice: en espíritu y en verdad. La adoración a Dios, porque de eso se trata el ministerio, es mi forma de servir a Dios, sirviendo a los demás, cumpliendo con el propósito de Dios. Ahorita lo voy a explicar y definir bien, pero quiero primero que entendamos este principio. La adoración a Dios no ha de limitarse a un lugar, en un espacio temporal, en un espacio en el tiempo. Es decir, llego el domingo a la iglesia de 1 a 3 de la tarde y ahí sirvo a Dios y adoro a Dios, y ya que me bajo del monte me olvido que Dios existe. No es broma, esta gente así lo vivía. En el Antiguo Testamento por décadas ofrecían sacrificios a Dios, y acabando los sacrificios a Dios ofrecían sacrificios a los Baales, a los ídolos. Creían que podían compensar la balanza de toda una vida terrible haciendo algunas buenas obras. Y es el tipo de cristianismo que a veces vivimos. Vengo aquí a la iglesia y aquí soy bien buena onda, y aquí sonrío y aquí soy amable, pero afuera soy grosero, soy prepotente, soy altivo, no ayudo a nadie, ni mi familia cuenta conmigo. Pero eso sí, fui el servidor del mes. Ahora, yo no estoy diciendo que está mal que hagamos algo en lo que llamamos, entre comillas, iglesia, porque ya hemos dicho que esto no es la iglesia, es el auditorio, la iglesia somos nosotros. Pero para fines prácticos me refiero al lugar como la iglesia, para que se entienda. Lo que está mal es que solo lo hagamos en la iglesia. ¿Me explico? No estaba mal que adoraran a Dios en ese monte, estaba mal que solo adoraran a Dios en ese monte. Por ejemplo, ¿cuántos casados nos acompañan esta mañana? Esta tarde, ya levanten la mano. Felizmente casados, déjenla arriba. A ver qué pasó, vi movimiento de manos, creo que no escucharon bien. Casados, manos arriba. Felizmente casados, déjenla arriba. Ahora sí, ¿verdad? Le echó la señora ojos de Apocalipsis y dijo: si no la dejo arriba voy a ayunar 3 semanas, así que por mi bien y el de la patria levantamos la mano todo el tiempo. Una persona enamorada, ¿cada cuánto debería de expresar que se ama? ¿Solamente cuando están de vacaciones? ¿Te imaginas qué pensarías de tu marido? Que van a la Riviera Maya: mi amor, te amo, eres lo máximo, el amor de mi vida. Aterrizan en el aeropuerto de Toluca: ¿qué quieres? Regresen en el avión, ¿no? Y así es como nos comportamos con Dios a veces. Aterriza el avión en la iglesia: Señor, la hermana del ejemplo, te anhelo. Pero afuera del estadio: déjame entrar, porque no ha empezado la hora de la liturgia, aleluya. Ya que empezó, ahí sí levanto las manos y adoro y sirvo y soy amable, pero afuera del estadio soy otra persona totalmente distinta. Y esta incongruencia no es la que predica la palabra de Dios. Está bien lo que hacemos aquí el domingo, está mal que solamente lo hagamos el domingo. Yo no puedo creer cuando me entero de estos casos, como por ejemplo varones que tú los conoces y que cuando me cuentan cómo son en casa digo: no te la creo. Es que el brother es un querubín.
O sea, yo sigo dudando si es un ser humano o un ángel que descendió del cielo en forma de humano, porque es tan amable, tan manso, tan buena onda, tan servicial. Y que me digas que le grita a sus hijos, que los humilla, que maltrata a su mujer, no te la compro. O viceversa. Hermanas aquí que dices, no, pero es un pan de Dios. No los imaginas pecando y que dicen, si lo viera, ¿verdad? Ahora, todos en algún momento, quiero aclarar para no llevarnos cargas que no tenemos que llevar, todos en algún momento nos enchamucamos, ¿cierto o falso? O sea, no estoy diciendo que nadie en ningún momento lo ha hecho, pero es distinto a que de repente te enchamucaste, se te zafaron los cables de la cabeza y reaccionaste mal, pero te arrepientes, busca la ayuda de Dios y eres restaurado, a que sea parte de tu estilo de vida. ¿Me explico la gran diferencia? O sea, es diferente que lo malo sea una excepción y lo bueno sea el hábito, a que lo malo sea el hábito y lo bueno sea la excepción limitada al uso de un gafete los domingos de 1 a 3 de la tarde. Digan conmigo, yuyuy, ay, ay, ay. Le dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2 en relación a esto, dentro de muchas cosas, un principio importantísimo. Le dice, insta a tiempo, pero también le añade, y fuera de tiempo. ¿Nunca te has preguntado qué quiso decir Pablo y qué significa? Timoteo era un pastor, predicaba la palabra de Dios, enseñaba la palabra de Dios. Insta a tiempo es, Timoteo, va a haber momentos en los que tienes el gafete, el uniforme puesto, el vestido de pastor, en los que sabes que es la hora de enseñar la palabra, la reunión programada de discipulado, del congreso, la hora de evangelizar, en la que tú sabes que has de estar preparado, conectado con Dios, estudiado de la palabra para predicar, porque sabías que era el tiempo. Pero te quiero avisar algo, va a haber ocasiones que vas a tener que instar o predicar fuera de tiempo, que en algún momento espontáneo, no preparado, no esperado, se te va a presentar la oportunidad y no la puedes rechazar porque no era el horario de servicio, porque no tenías el gafete, porque no estabas listo, que es lo que mucha gente hace. Lo que está diciendo Dios es que tenemos que estar preparados para servir cuando sabemos que viene la hora, pero que también allá afuera, fuera de tiempo, se nos van a presentar oportunidades. Tú no sabes en qué momento vas a encontrarte un compañero en tu escuela, por ejemplo, al borde del suicidio, unos vecinos a punto de divorciarse, una vecina luchando contra la depresión, un compañero tuyo de trabajo a punto de terminar su relación con su esposa, luchando con alguna adicción, sin saber qué hacer. Y no podemos en ese momento darnos el lujo de olvidar quiénes somos. Y lo vimos en los mensajes anteriores. La luz del mundo, la sal de la tierra. ¿A quién tenemos? Al Espíritu Santo. ¿Y qué nos dio? Su poder. Y es en ese momento que la iglesia tiene que recordar que es la iglesia y ser la iglesia. Tener favor con todo el pueblo. Instar a tiempo y estar preparada para instar fuera de tiempo. No podemos darnos el lujo de decir, bueno, compadre, te estás divorciando, aguántate la próxima reunión de matrimonios que es de aquí a 8 días, ojalá que no te divorcies antes, pero sé que te va a ayudar. Aguántala aquí al retiro y si no, pues ya ni modo. No, mira, yo conozco un pastor que puede hablar por ti, y no te suicides. Suicídate en una semana, el domingo que me acompañes a la iglesia, el ministerio de libertad en Cristo, yo creo que te va a ayudar. No, en ese momento tienes que entender, y te lo voy a comprobar con la Biblia, Dios te puso a ti para que tú seas luz, para que tú seas de bendición, para que tú instes en ese momento. No puedes darte el lujo de decir, no, es que no estoy preparado, no es la hora del servicio, no es el tiempo de la consejería, no es mi ministerio, pero te voy a llevar. Si Dios los puso en tu camino, es porque quiere que tú seas un instrumento de restauración, de edificación, de transformación, de vida. Porque tú eres su pueblo, porque tú eres su iglesia, porque tú tienes su espíritu y tú tienes su poder. Todo esto que ya vimos y que ya entendimos, si no lo vivimos, no sirve para nada. Insta a tiempo y fuera de tiempo, le dice. Pero a veces estamos tan ocupados con nuestra agenda que se nos olvida de hacer la obra de Dios fuera, por así decirlo, de nuestros horarios, de nuestras funciones. Jesús cuenta la parábola del samaritano que puedes ver en casa en Lucas 10, 25 al 37. Y nos cuenta de un hombre que fue asaltado en el camino, que lo golpearon, que lo despojaron, que lo tiraron en el piso. O sea, se ve que pasó por Toluca alguna vez en su vida. Y pasó por el camino un sacerdote, un fariseo
y un samaritano. Adivina cuál de los tres lo ayudó, lo levantó, lo sanó, le dio de comer, lo llevó a una posada, pagó su hospedaje y les dijo: cuídenmelo hasta que pueda andar por sí solo. El samaritano. Los que no se llevaban con los judíos, o sea, para vergüenza de ellos, lo usó Jesús como ejemplo, enseñando que de nada servía tener la vestidura del sumo sacerdote, del fariseo, el escriba de la ley, si no sabía cómo cumplirlo en el día a día. Y nace esta parábola porque platicando con un hombre le dice: oye, ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le enseña que es por gracia. Le dice: pero si quieres entender de qué se trata y hacer buenas obras, te voy a contar esta historia. Y le dice: ¿cuál de los tres crees que fue más justo delante de Dios? Por supuesto que el buen samaritano. Y el sumo sacerdote a lo mejor iba muy ocupado porque era la reunión, era la hora del sacrificio. Y el fariseo era la hora de ir a recitar la ley, de enseñar la ley. Y se les olvidó que de nada servía todo eso. Se olvidaban la enseñanza del Antiguo Testamento de Oseas 6:6. Misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Traducción: de nada sirve que te sepas la Biblia y que pases con 10 el examen de teología y que recites y cumplas con la liturgia si en el día a día no sirves para nada. Si en el día a día nadie cuenta contigo porque estás tan ocupado con tus funciones sacerdotales, aleluya. Porque no es mi hora de reunión, de servicio, de ministración, estoy fuera de tiempo. Y únicamente instamos a tiempo. Y se nos olvida la gente tirada en el camino, fuera de tiempo, que teníamos que levantar. ¿Quién es ese hombre? Y te voy a hacer una pregunta, no para que te llenes de culpa, simplemente para que veas lo real que es esto. Y cómo Dios te ha puesto oportunidades, pero no te has dado cuenta. Y para que hoy en adelante es un borrón y cuenta nueva, porque su misericordia es nueva cada mañana. Y que aprovechemos cada oportunidad, es más, que se la pidamos. Creamos: Señor, cada día pon a ese hombre en el camino que necesita mi ayuda. Aquí nos hemos encontrado recientemente que puede ser representado por ese hombre. No quizá porque lo encontraste golpeado y tirado físicamente, pero cuánta gente no conocemos que el enemigo la asaltó, que le robó, que le quitó el gozo, que le quitó la paz, que la golpeó, que la amordazó. Muchas gracias, es hora de patrocinar Kleenex, el tipo de pañuelos que usan los pastores. Y entró el patrocinio también Kleenex. Que el enemigo robó y que no hemos hecho nada por levantarlos, que al contrario los juzgamos. No, pues que sí conozco a mi compadre bien borrachote, pero no, pastor, ese no. ¿Y qué hubieran pensado de ti antes de Cristo? ¿Y dónde estarías tú si te hubieran tratado como tú tratas a los demás? Y si a ti no te negaron la oportunidad, ¿quién eres tú para negársela a otros? Entonces solemos mandar gente al infierno que ni les hemos predicado ni hemos orado por ellos. ¿Y cuánta gente no te has encontrado que está así? Es más, quizá ni siquiera en el camino, en tu propia casa. Pero estamos tan ocupados en nuestro caminar que ni cuenta nos damos. Que ese adolescente está batallando con depresión, que le están haciendo bullying en la escuela. Peor aún, que él está tan herido, que él es el que está lastimando a otros. Pero tú estás tan ocupado con tus funciones que no te has dado cuenta. Y es tristísimo, porque esa gente tirada no debería de quedarse así si está en nuestro camino, porque se ha encontrado con el buen samaritano, con alguien como tú y como yo, que tiene el poder de la palabra y del Espíritu Santo para que esa persona golpeada, zarandeada, asaltada, robada y tirada por el enemigo sea levantada, restaurada, transformada, salvada y sanada en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo que nos ha dado a nosotros. Y para eso estamos aquí. ¿Se acuerdan? ¿Para qué recibimos el poder? Recibiréis poder y me seréis testigos. Lo entendimos, pero a veces no lo vivimos. Ese compadre borracho tuyo, tú tienes el poder en el nombre de Jesús con la palabra de Dios para levantarlo. Ese matrimonio al borde del divorcio, tú tienes el consejo de Dios y la experiencia quizá y el conocimiento de que Él puede restaurar aún lo que parece no ser restaurado. Ese amigo tuyo deprimido en la escuela, tú conoces al Dios que puede llenarlo de gozo. Esa persona tirada no tiene por qué estar tirada si tú estás en su camino, porque Dios para eso la puso en tu camino. No fue una casualidad. Ve lo que dice Hechos capítulo 17 versículo 36.
¿Por qué me encontré con esa persona? ¿Por qué estoy en este lugar? Hechos 17:26, dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado, determinar o fijar antes de el orden de los tiempos y además los límites de su habitación. O sea que antes de tiempo Dios determinó en qué tiempo había de vivir y en qué área geográfica había de existir. Lo cual quiere decir que donde estás, en el tiempo que estás, con las personas que estás por una razón. Algún día en un congreso donde me tocó la oportunidad de compartir con algunos hijos de pastores un mensaje distinto a lo que compartimos con otros jóvenes, porque viven situaciones a veces hermosas, a veces muy complicadas. Platicaba justamente esto con ellos, porque uno de ellos me decía: Jesse, es que yo no sé por qué pues estoy en esta posición. Yo no quiero hacer algo en el ministerio solamente por ser hijo de un ministro, al mismo tiempo que hay cosas que veo que no me gustan y que me desaniman. Y le dije: el enemigo te está engañando a través de esto que tú me dices para tratar de desviarte. La pregunta que tú deberías de hacerte es: ¿por qué nací yo en esta familia, en este lugar, en esta generación y no alguien más en mi lugar? ¿Y qué quiere Dios que yo haga con todo esto que tengo en mis manos? Pero a veces estamos tan ensimismados pensando en nosotros que nos olvidamos de lo que Dios quiere hacer en donde estamos a través de nosotros. Donde quiera que estás, no estás por casualidad. Estás porque Dios ahí quiere usarte, porque quiere que ahí seas de bendición. ¿Por qué estoy en este trabajo? No es el que yo esperaba. Yo no quería entrar en esta escuela. Me caen regordos mis vecinos y no me gusta la gente con la que me tocó compartir en el ministerio. La pregunta no es qué me voy a llevar yo, sino qué quiere Dios que yo deje allí. Porque Dios no está ahí arriba pensando: y ahora este cuate aquí está y pues, ¿y qué hacemos con él? No se nos ocurre nada, Señor. Pues quién sabe por qué acabo ahí, ¿verdad? Pero hay que se entretenga y a ver qué pasa. Y si no hace nada, pues ya que lo atropellen y que se venga para acá y aquí le damos chamba de algo, ¿no? Que ayuda a Pedro a abrir la puerta ahí en el cielo. No, Él prefijó el orden de los tiempos. Él delimitó los límites de nuestra habitación. Estoy donde estoy, en el tiempo que estoy, con las personas que estoy, por una razón, aún en el momento y circunstancia menos pensada. Ejemplo, José le promete gobernar sobre sus hermanos. Meses más tarde termina siendo vendido como esclavo en casa de Potifar, capitán de la guardia de Faraón. Hombre que estaba casado con una mujer bien tóxica y además muy cusca, que se le lanza a José. José la rechaza y esta doña de ardida lo calumnia de que quiso abusar de ella. Su marido lo manda a la cárcel, donde conoce al copero y al panadero de Faraón. La pregunta es: ¿cuál fue la actitud de José en cada una de estas etapas? La respuesta es: él siempre se preocupó por los demás. La Biblia dice que no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar. La Biblia nos cuenta no de un José encerrado, amargado: ay, ¿por qué estoy aquí? Para esto no estudié, para esto me preparé tanto y para esto estos sueños. Porque hay gente así. Y este trabajo y esta escuela, en la iglesia, no valoran mis talentos. Yo ya debería de ser apóstol y no me dejan ni pedir las ofrendas. Hay gente que está amargada porque no está de acuerdo con su posición, porque su pregunta es: ¿qué me voy a llevar? En vez de preguntarse: ¿y qué voy a dejar? Y te voy a demostrar en unos minutos, que será el segundo bloque del mensaje, con la Biblia y con la ciencia, que cuando yo pienso que me voy a llevar, terminaré amargado. Cuando pienso que voy a dejar, terminaré realizado. Que no hay felicidad en el egoísmo. Y por eso hay tanta gente amargada en las iglesias. Digo, no en esta. A lo mejor no es el primer servicio, pero ustedes no. Porque andan de iglesia en iglesia, llevan como 10 en su historial, nada más viendo dónde satisfacen sus necesidades. Voy a la iglesia número 12 porque en la número 11 tampoco hay amor. Y aquí me vio feo el pastor y aquí no me atendió al momento que yo quería y no me gustó cómo me saludó y porque están pensando solamente en recibir. Y no se dan cuenta que ni siquiera ninguna de las iglesias fundadas por Pablo fue perfecta, que todas tenían problemas y defectos, como también la nuestra. Que todas tenían gente chismosa,
como también la nuestra. Y que la felicidad no estaba en la medida de cuándo cumplen todas mis necesidades, sino cuando yo puedo con mi vida ser de bendición para los demás. Entonces hay más satisfacción y mayor plenitud. Lo vamos a ver en unos minutos. Antes regresamos a José. El hombre se preocupa por los demás. El hombre no estaba amargado en la cárcel. El hombre va con el copero y panadero y les pregunta: ¿qué puedo hacer con ustedes? Los veo tristes, ¿en qué les puedo ayudar? Le cuentan cómo se siente, les interpreta su sueño. El copero sale de la cárcel y años más tarde lo recomienda con Faraón. Si José no se preocupa por él, no sale de ahí. Conclusión: Dios permitió que fuera a la cárcel por una razón. Y José en la cárcel pudo cumplir con su propósito, porque aún en el lugar menos esperado decidió ser de bendición. Lo mismo David en la cueva de Adulam. Se le juntan 400 hombres. ¿Quiénes eran? Dice la Biblia: teólogos, académicos, ilustrados, de buen testimonio, empresarios. No, eran 400 hombres afligidos, endeudados y amargados. Vuelta con el de al lado y dile: ya te encontré en la Biblia, a ti y a toda tu familia, brother. Ahora tú respóndele: yo no estoy amargado. ¿Por qué yo? ¿Te imaginas sus pláticas? El afligido: me duele la pierna, el gobierno apesta. Y el endeudado: cállate y préstame un varo. Y el amargado: ya cállense los dos, todo apesta. Era lo peor. Y David no dijo: Señor, ¿y esta gente para qué me la pusiste? Yo que iba a ser el rey de Israel y tengo estos 400 inútiles. Se dedicó a ellos. No menospreció a nadie. Entendió que por algo estaba ahí, que ese era su tiempo, su lugar, su gente. Que esas dos personas que tienes para discipular, que ese vecino que te está pidiendo ayuda, que ese compañero de la escuela que te preguntó acerca de tu fe, que esa persona que a lo mejor viste en la parada del camión un poco triste llorando, por algo Dios te la puso. Y si te dedicas a esa persona, no importa cómo esté, con el poder de Dios puede suceder algo inimaginable. Dios trata con estos hombres y nunca más en la Biblia se le vuelve a llamar como afligidos, endeudados y amargados. Siguiente mención: los hombres de David. Pero ahí no se quedó. Siguiente mención, años más tarde: David es rey. Y ahora esta gente se describe en la Biblia como los valientes del rey. Porque esto es lo que hace el poder de Dios. Transforma afligidos, endeudados, amargados, alcohólicos, drogadictos, buenos para nada, en la gente más leal y loable del ejército de Jehová de los ejércitos. Él puede hacer de esa gente que tú has menospreciado parte del grupo de los valientes del rey. Si tan solo tú crees, no en ellos, sino el poder de Dios para transformar sus vidas. Y para que eso suceda, hay que detenerse en el camino. Y no importa cómo los ves tirados, creer que hay alguien que los puede levantar. Su nombre es Jesús de Nazaret. Y Él puede restaurar lo que tú menos imaginas. En la medida que nosotros entendemos esto, con mayor plenitud viviremos. Si no lo entendemos, estaremos estancados. No solo te acabo de responder por qué estás en ese lugar, sino por qué no has salido de él. Porque mientras sigas pensando en qué van a hacer los demás por mí, en vez de preguntarte qué puedes hacer por los demás, quizá tú mismo estés saboteando el propósito que Dios tiene para tu vida. Dios, entendamos esto, nos creó para ser de bendición a los demás. Como personas, como familia, como matrimonio, para ser de bendición a los demás. Persona que no lo entienda, con la Biblia y con la ciencia te lo voy a demostrar, terminará amargada sin importar qué tan exitosa sea. Entre comillas, digo exitosa. Lo explico. ¿Cuál fue el primer ministerio que existió en la Biblia? Respóndanme. ¿Cuál fue? ¿El de decanes? Y entonces Dios creó a Osiris y Malena y fundó edecanes, dice la Biblia. El de la alabanza. Y puso a los bateristas y a los... ¿Cuál fue entonces? ¿El de la escuela dominical o el de media? El Viene Ministries, de los hermanos que al rato voy a contar un poco de diferentes ministerios en la actualidad que no aparecen en la Biblia, pero que sin ellos la obra de Dios no sería posible. El primer ministerio que aparece en la Biblia fue el ministerio del matrimonio. El matrimonio es el primer ministerio creado por Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice, y entonces Dios creó un ministerio, el ministerio del matrimonio. Pero cuando yo entiendo
que a lo que hoy llamamos ministerio es un grupo de personas asociadas para servir a Dios, usando sus vidas, su tiempo, sus talentos, sus dones, sus recursos, para cumplir algún propósito del reino, para que se predique su nombre, o para que Él sea exaltado. Y vamos a la Biblia, el primer grupo de personas que cumplió con esta función fueron Adán y Eva. Porque cuando Dios los crea, les da una serie de instrucciones. Fructificad, llenad la tierra. Esto estaba divertido. Señoreadla. A algunos les hace falta ver más backs y más discernimiento. Y señoread. Van a gobernar la tierra en sujeción a mi autoridad. Van a llenar la tierra y van a señorear. Voy a cumplir mi propósito a través de ustedes. Ustedes, a través de lo que hagan en la tierra, unidos como pareja, porque se lo ordenó a los dos, no solo a Adán, me van a glorificar a mí. Adán y Eva tenían que trabajar en unidad para cumplir con estos fines divinos. Ahora quiero hacer una pausa y viajar al presente, donde nos encontramos con miles de familias y matrimonios amargados, frustrados, deprimidos y enojados, sin hallar satisfacción total en la vida. La pregunta es, ¿por qué si lo tienen todo? A lo mejor no todo lo que quieren, pero sí todo lo que necesitan. Cosas básicas de hoy en día que todo el mundo tiene hubieran sido lujos impensables para personas hace 40 años. Veo adolescentes quejándose porque no tienen el iPhone 46, por ejemplo, que hace lo mismo que el 16, pero cuesta. ¿Y quién tenía teléfono en los 90s? ¿Y cómo era y qué hacía? Este coche que tengo no se estaciona solo. O sea, apréndete a estacionar, compadre, no seas inútil. Y el auto más sencillo de hoy en día es más rápido, más seguro y más lujoso que el auto de los ricos hace 80 años o 50 años. Nos damos cuenta que aún la gente millonaria hace décadas no tenía ni siquiera luz en sus hogares, que carecían de agua, que no tenían acceso a tanta comida como nosotros. Hoy, techo, vestido y alimento digno todos tenemos de alguna manera. O ves a alguien alrededor como que, híjole, le está dando hipotermia, pobrecito, se ve que no tiene una chamarra para cubrirse del frío de Toluca. Ves a alguien como que esté padeciendo hambre, está un poco desnutrido. Voltea a ver la panza de los de al lado. Échale un ojo, échale. Sé que les gusta el chisme, tienen permiso pastoral. No es pecado porque yo les dije que lo hicieran. Mira, estoy molestando. ¿Se ve desnutrido el hermano? Dijo Jesús que por su fruto los conoceréis, ¿no? Y si algunos traen unos frutototototes, que dices, este sí está bien bendecido por Dios. Entonces, estamos hablando de personas que lo tienen todo y que seguramente en respuesta me dice, sí, porque no tienen a Dios. Es de los que estabas hablando, matrimonios amargados, familias. No. Voy a subir el nivel de esto. Es como dicen los jóvenes, vamos a subir esto de nivel. Te estoy hablando de personas que tienen a Cristo, que leen la Biblia y que vienen a la iglesia y que siguen amargadas y en estas condiciones. ¿Cómo? ¿No es suficiente? No, si no entienden lo siguiente, y es, regresando a Adán y Eva, que desde la fundación del mundo, antes de la caída, Dios puso en nuestro ADN, que se ha transmitido generación a generación, desde Adán y Eva, que así como heredamos genéticamente la capacidad de pecar de parte de ellos, también recibimos en nuestro ADN lo siguiente, que nuestro propósito principal de vida, porque es la primera orden que Dios le da a la primer pareja de ser humanos creada, es servirle. Lo primero que Dios le da ahora a Adán y Eva como orden es esto. No les dijo, viajen y disfruten y gócenla, que no está mal, ahorita lo explico. Era parte de su vida, pero no era el propósito de su vida. Su propósito era fructificad, llenad la tierra, sojuzgad, señoread. Era cumplir con la orden que Dios les estaba dando. Si tú quieres algo más explícito, tienes Colosenses 1:16, que dice que todas las cosas y todo espiritual, físico, material, tangible o intangible, los reinos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él, y no solo por Él, sino que también fue creado para Él. Está en nuestros genes. Y por eso es que te decía, todo individuo, familia, iglesia, persona, matrimonio,
que no entienda esto no va a hallar satisfacción, puesto que el que no sirve, no sirve. Porque ningún objeto sirve si lo utilizas para aquello que no fue creado. Lo voy a explicar. No estoy diciendo que tu vida no sirve. Estoy diciendo que tu vida no sirve si no sirves. Suena contradictorio a un juego de palabras, pero es muy sencillo. Si tú tienes un abuelito que no sabe de tecnología, que ya no sale de casa, que está enfermo, y le regalas un iPad o una tableta para que se entretenga, y él nunca en su vida ha visto una, y piensa que le acabas de regalar un sartén moderno que puede reproducir música mientras cocina, y lo pone para cocinar ahí sus huevos, ¿qué va a pasar con su sartén moderno? ¿Qué va a pasar? Es tonta la pregunta, pero me tienen que responder. Se va a quemar. ¿Qué te va a decir tu abuelito? Mi hijo, este sartén es una porquería, no aguantó ni la primer cocinada. Sonaba muy bonito, pero se quemó. No me vuelvas a regalar esta cochinada. Díganle al que fabricó esas cosas que su producto es lo peor que he usado en mi vida. ¿Qué le dirías? No, abuelito, por supuesto que sirve. Y hay un potencial que ni imaginas en él para todo lo que sirve, pero es que hay un problema. Lo estás usando para aquello que no fue creado. Un gran producto fuera de su propósito no sirve. Y es lo mismo con nosotros. Hay un potencial en ti increíble porque lo hemos visto, tiene su espíritu, tiene su poder, dones, talentos, habilidades, un llamado, su adopción, la familia de la fe, el respaldo de Dios, la presencia de su espíritu donde quiera que tú vayas para poder ser luz, para ser de bendición, y a través de ti Dios puede sanar, restaurar, liberar, levantar, dar una palabra que traiga vida eterna. Hay tantas cosas que te van a hacer pleno cuando veas que a través de tu vida, de tu oración, de tu testimonio, de tu consejo, de tu ministerio fuera de la iglesia, matrimonios son restaurados, jóvenes son levantados, mujeres son levantadas, vidas son transformadas, almas son ganadas. Tú te vas a sentir satisfecho y pleno porque es la razón por la cual fuiste creado. Pero mientras uno no entienda esto y viva fuera de su propósito, va a caer en el engaño del enemigo. Al encontrarse con depresión, con tristeza, con frustración, con una falta de llenura, ¿qué es lo que concluyen muchos? Mi vida no sirve. Me voy a quitar la vida. Ahorita voy para las estadísticas de la OMS. Me voy a encerrar en mi cuarto a ver Netflix porque no sirvo para nada, porque todo me sale mal. Porque estás buscando la satisfacción en el lugar incorrecto. Porque no es ese tu propósito principal. Y por eso has creído las mentiras del enemigo. Por eso como matrimonios muchos están divididos y vacíos y rotos, porque están buscando egoístamente cada uno lo suyo y no están uniendo fuerzas para decir cómo podemos juntos como pareja servir a los intereses del reino, cómo podemos ser de bendición, a quién podemos impactar, a quién podemos aconsejar, qué podemos hacer juntos, cuál es la manera en la que como familia podemos nosotros darle gloria a Dios, anunciar a Dios o cumplir con algo que sea parte de la voluntad de Dios. No hay satisfacción, no hay plenitud en el egoísmo, porque hay una verdad innegable e indebatible que Jesús estableció, Hechos 20:35, y es que es más bienaventurado dar que recibir. No estoy diciendo que es pecado recibir, pero sí estoy afirmando que es más bienaventurado, que significa que serás más feliz cuando tú das que cuando tú recibes, cuando tú eres de bendición que cuando te son de bendición. Hay estudios científicos que se han hecho donde se mide la cantidad de hormonas, químicos, neurotransmisores que producen satisfacción, una sensación de plenitud, alegría que libera el cerebro ante las señales recibidas cuando obtienes algo, y es mucho mayor la cantidad de todo esto que se libera y dura más tiempo cuando vienen a través de ser de bendición para alguien que cuando algo o alguien fue de bendición para tu vida. Cuando tú recibes algo se libera, pero dura muy poco tiempo. Pero cuando tú cambias una vida, esa satisfacción nadie te la puede contar, la tienes que vivir, la tienes que experimentar. Cuando tú aconsejas a alguien, cuando tú oras por alguien, cuando tú ayudas a alguien, y a lo mejor 100 te dieron el avión y no te hicieron caso, pero una vida transformada, una persona impactada, una comunidad que ayudaste, una vida, una familia que fuiste de bendición,
en cualquiera de las áreas en las que las pueda hacer, la satisfacción que tú vas a sentir y el tiempo que va a durar no se compara con lo otro. Lo que Jesús dijo puede no gustarnos, pero no solo es bíblico, también es científico. En realidad hay más dicha cuando somos de bendición que cuando lo son para nosotros. Quiero darte una estadística de la OMS. De la Segunda Guerra Mundial para acá, los suicidios han aumentado un 60%. Hablamos de una cifra actual que equivale aproximadamente a más de 1,5 millones de personas al año en todo el mundo. Es muchísimo. Es llenar el Estadio Azteca, donde hoy vamos a ganarle 3-1 a las Chivas. Eso no está en el bosquejo, fue una palabra profética. Donde le caben unas 70,000 personas con la capacidad actual. Corríjanme los más fans si estoy equivocado. ¿Sí? Y llenarlo, ¿qué sería entonces? ¿20 veces? ¿20 estadios completos? ¿Sí? No son 200, son 20. O reprobaron matemáticas todos de vuelta. Vamos al colegio Daniyel todos, ¿verdad? 20 veces, 20 estadios. Bueno, 13, 15 es el aproximado. Imagínate, supongamos, no, de 10 serían 700,000. Entonces si es 20, 1,5 millones, hablamos de, ¿cómo? Bueno, un montón de estadios. Dejémoslo en 20 estadios, ¿no? Ahí están con el punto decimal y lo que sea. Darle a toda esa gente una pistola y ver cómo se quita la vida. La cantidad de gente que se quita la vida año tras año en el mundo. Lo más increíble no es eso. Lo más increíble es que podríamos pensar que se trata de países de tercer mundo, de personas que están muriendo de hambre. Seguramente más de la mitad están en la África. La gran mayoría pertenece a países desarrollados del primer mundo. Esto está fuerte. La gente del tercer mundo se suicida menos que la gente del primer mundo. Porque la gente del primer mundo tiene más cosas, pero también se ha vuelto más egoísta. Y ha caído en el engaño. Y no han escuchado, o no han creído, o han olvidado lo que Jesús dijo en Lucas 12:15. Que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. No estoy satanizando que Dios te prospere y que tú tengas y que tú disfrutes, pero sí estoy afirmando que nuestra vida no se limita a eso. Porque gente que lo tiene todo está confirmándonos con las estadísticas que le falta lo más importante, y es entender que en su ADN, su programación les indica que ese no es su propósito y que así no pueden ser llenos ni plenos y no van a hallar satisfacción plena y seguirán frustrados hasta que no entiendan que ese no es su propósito de vida. ¿Nos queda claro hasta aquí? Termino con esto, nos quedan 10 minutos y no puedo dejar de responder ya de forma práctica. Ok, ya lo entendí, ya me quedó claro, no me quiero suicidar ni irme al Estadio Azteca a darme un tiro, sino a ver ganar al América, nada más. ¿En qué puedo servir? ¿Cómo? Ahora qué sigue? ¿Qué hago? Porque mucha gente quiere, pero de repente llega el domingo y piensa que solo puede servir en los ministerios que hay dentro de la iglesia. Y sí, puedes hacerlo. Si no hay algo, puedes promoverlo también. O hace muchos años no había ministerio que visitar orfanatos, mi esposa lo creó y durante muchos años fue de gran bendición hasta que no nos dejaron entrar más y nos fueron cerrando las puertas. Entonces, ¿tienes alguna idea? Acércate con nosotros. Está evangelismo que visitan cárceles, hospitales, las calles, etcétera. Y si hay algo que no se haga, no es que no lo queremos hacer. Puedes acercarte y proponer, y estamos dispuestos como comunidad, ¿verdad?, a unir fuerzas y hacer algo. Pero es que es diferente decir vamos a hacer que juzgar porque no se está haciendo. Como una jovencita algún día me dijo: en Vidanueva faltan estudios bíblicos, pastor. Yo no era pastor de jóvenes, entonces tuvo la confianza de llegar a murmurar conmigo, ¿no? Porque generalmente al pastor le sonreín y por detrás tómala. Entonces conmigo, como no era parte del pastorado, me dijo: aquí faltan discipulados. Le dije: ¿cuántos años tienes de cristiana? Más de 12. Le dije: ¿por qué no das uno? Ay, no, qué flojera. Por eso no hay. Porque la gente solo piensa como tú, en quejarse de que no hay en vez de contribuir para que haya. Hashtag tómala. Entonces vamos a suponer, Jesse, no me hallo en ninguno. Entré a la alabanza y canto horrible, espanté a la gente, hasta los demonios se espantaron. Traigo liberación, pero no por la unción, sino por los gallos que se me salen. Me fui de canes, pero me dijeron que había que sonreír y ser amable, y yo soy bien mala copa y traigo una cara que me cuesta quitármela. Entonces, pues como me veía medio mal encarado, y me mandaron a seguridad porque ahí se requiere gente más
así para que les dé miedo a los maloras que quieran entrar, ¿verdad? Pero me hicieron una prueba de artes marciales y resultó que me hace falta ver más backs. Entonces, pues me fui con los de anfitriones y pues ayudé, pero acabaron chocando 2 coches por mi culpa. Entonces se enojaron los hermanos, ya no vienen. ¿Y qué hago? Ahora esto le sumas la versión de los teólogos de las redes sociales, porque es un grupo de jóvenes llenos de soberbia, predicando allí en internet, pero que no hacen nada con sus vidas y que creen saber mucho y que demuestran con sus comentarios que aún no sabe nada. Y hay un grupo, no digo todos, pero algunos que pertenecen a la línea de los reformados. Aclaro, no todos, conozco a muchos con un gran corazón, pero algunos, digo, estos brothers no están reformados, están deformados. Que los he escuchado que escriben: ninguno de los ministerios actuales es bíblico. Donde está en la Biblia la alabanza y media y edecanes y seguridad. Y dices, qué poco qué falta de discernimiento, de madurez, de estudio de la palabra y de ganas de fastidiar a los demás. A su argumento presento una serie de preguntas. Y la primera es: los hermanos que atendían en unas mesas en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, a las viudas de su iglesia, brindándoles alimento, ¿podríamos decir que esto era un ministerio bíblico? ¿Sí o no? Sí, porque era una forma de ayudar, de bendecir, de ser testimonio, de dar gloria a Dios. Y esto fue ordenado por el Espíritu Santo de Dios. Cumple con el término de lo que implica la palabra ministerio y cumple con el término bíblico porque fue ordenado por Dios. Vamos bien hasta aquí, todos de acuerdo. Segunda pregunta: ¿este ministerio siempre existió? La respuesta es no. Originalmente eran los apóstoles quienes daban esta ayuda, pero de repente se empieza a incrementar tanto que se les sale de las manos y ellos dicen: no es correcto que dejemos la oración y la enseñanza de la palabra por atender las mesas, porque ellos entendieron lo que hoy mucha gente no entiende, que el pastor no puede ser todólogo, que está bien que sea teólogo, pero no todólogo. Y a veces pensamos que eso es sinónimo de humildad, de mansedumbre, de algo correcto, pero es un gran egoísmo y soberbia, porque número uno implica no creer en los dones de los demás, creer que solo tú estás capacitado para hacer la obra de Dios. Y número dos, hacer la obra dependiente de ti, no del Espíritu Santo de Dios. Construir la iglesia sobre tu persona, no sobre tu comunidad y sobre Jesucristo. Entonces tienes iglesias muy grandes que cuando el pastor muere desaparecen porque nunca aprendieron a delegar, porque nunca pusieron en práctica el principio de Jetro con Moisés, que le dijo: ¿qué es esto que estás haciendo con toda la gente todo el día? Parece misericordioso, pero no lo es, porque vas a desfallecer tú y el pueblo contigo. Delega jefes, capitanes de 10, de 100, de 1000, y que a ti traigan algunos asuntos para generar una estructura que sea sustentable, que sea sostenible, si no se va a derrumbar. Entonces los apóstoles lo entienden y ellos dicen: no podemos descuidar nuestra prioridad por enfocarnos a esto. Busquen hombres de buen testimonio, llenos de sabiduría del Espíritu Santo, a quienes se encarguen esta función. Y así nace, ¡tarán!, el ministerio de los hermanos que ayudaban en las mesas a las viudas de su comunidad. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja esto? Que lo que la Biblia nos enseña, di conmigo, la Biblia enseña, es lo que la Biblia nos enseña, escúchalo con atención, es que el ministerio surge y se vuelve bíblico cuando está cubriendo una necesidad bíblica que surgió. Una necesidad que va a cumplir con alguna de las siguientes características: va a dar gloria a Dios, va a anunciar a Dios y su palabra, o va a contribuir a que se lleve a cabo la obra de Dios. No encuentras entonces evidentemente que la Biblia hable del ministerio de media, pero a través del ministerio de media que tenemos en nuestra congregación, con un montón de voluntarios y más de 15 personas de tiempo completo en las diferentes sedes de Vida Nueva para el Mundo, la palabra llega a millones de personas semana a semana y es de bendición. Pregunta: ¿se está cumpliendo con algo bíblico? Sí. ¿El ministerio, por tanto, es bíblico? Sí. ¿Cuántos de ustedes cada semana son bendecidos por los discipulados, prédicas a través de redes sociales? ¿Cuántos conocieron a Cristo a través de algún medio como esto? Levanten la mano. Hay muchas personas que llegaron a Cristo por una predicación por internet. Entonces, cuando alguien se pone con esta actitud tan mala copa de ¿y dónde está ese ministerio en la Biblia?, solamente demuestra que en su corazón hay egoísmo, soberbia y arrogancia, que lo que quiere es pelear, no edificar. ¿Dónde está en la Biblia el ministerio de decanes, por ejemplo? De anfitriones. ¿Pero qué pasaría un domingo sin anfitriones? Sería un caos el estacionamiento y tú no llegas aquí arriba.
Y si no llegas aquí arriba, el ministerio de la enseñanza que existe en la Biblia no se cumple. Entonces, gracias a nuestros hermanos que se encargan de la logística desde aquí abajo y aquí arriba, podemos nosotros adorar a Dios y recibir la palabra de Dios. Están colaborando en unidad para que se cumpla algún propósito del reino, para que se glorifique su nombre, para que se anuncie su palabra. ¿A qué voy con todo esto? Y aquí concluyo, si me apoyan con el teclado, por favor. Creo que no hay teclado, pero sí está el hermano que desde el cielo ministra. ¿Sí se acuerdan de él? En la semana, hoy en la tarde, cuando puedas, tú como persona, en oración con Dios los siguientes días, tú con tu familia, tú con tu esposa, hay una pregunta que se tienen que hacer. ¿Cómo podemos hacerla en el día a día, no solamente el domingo? ¿Cómo podemos usar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, recursos, talentos, palancas, conocimiento, dones, capacidad, todo lo que Dios nos dio para cumplir con este propósito? ¿Cómo a través de nuestra vida Dios puede ser glorificado, su obra puede ser cumplida, su nombre puede ser predicado? Si tú tomas esto en serio y con humildad, la respuesta de Dios puede ser algo tan complejo como armar un proyecto juntos que impacta a toda una comunidad. Hay personas que lo han hecho. Así nació el ministerio de evangelismo, por cierto, el que actualmente tenemos. Un matrimonio que se junta con amigos para bendecir a diferentes lugares, que piden permiso de invitar a otros matrimonios y que les dijimos: inviten a toda la iglesia, y se quedaron desde ese día a cargo. Una familia que decidió unir sus fuerzas para ser de bendición. ¿Qué podemos hacer? Y vas a ver cómo Dios va a transformar tu matrimonio, por ejemplo. Porque en vez de estar con egoísmo los dos pensando en ustedes, van a unirse para ser de bendición. Y la alegría que Dios traerá, y su bendición, por cierto, por honrarle, será tan grande que no se la van a acabar. De cuánta felicidad y satisfacción va a traer el ver que juntos están siendo de bendición, que juntos como familia generan terremotos en el reino de las tinieblas. La respuesta puede ser tan compleja como esta, pero no te miento, tan sencilla como que algún adolescente le esté preguntando: Señor, quiero servirte en las naciones, y que a lo mejor la respuesta de Dios sea: hijo, comienza por levantar tus calzones y luego hablamos de las naciones. Y no estoy bromeando, porque quieren irse de misioneros al África y no ayudan ni a su jefa con los trastes. Así no se puede. Jesús mandó predicar en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Quieres ir a todo el mundo? Comienza por tu círculo más cercano, comienza en casa. Recoge tu cuarto y luego hablamos de ordenar el mundo. Sirve a tus padres de esa forma y luego hablas de irte de misionero al África. Quiero predicar ante las multitudes, aleluya. Primero predica a tus compañeros en la escuela, luego hablamos de llenar estadios. Comienza con tu Jerusalén, síguele con tu Samaria, y luego veremos qué pasa con lo último de la tierra. No estoy diciendo que no sueñes con servir en grande. Sirve a Dios en grande, pero también sirve a Dios en pequeño. No hagas una institución de lo que tiene que ser tu estilo de vida. Prepárate para predicar con multitudes, pero también da tu mejor esfuerzo cuando estés frente a 2 personas. Dedica tiempo si estás en un estadio, pero pon el mismo corazón si tienes una persona sentada frente a ti en la mesa que necesita de Jesús. Sirve a Dios con las multitudes, pero también sirve a Dios tratando bien al mesero, dedicando tiempo a tus hijos, honrando a tus padres, siendo justo con tus empleados. Y todo lo que hagas no lo olvides, porque a veces vas a recibir mal por bien. Colosenses 3:23. Hazlo como para Dios, porque de Él viene la recompensa. Si lo haces como para el hombre, terminarás frustrado, amargado, deprimido. Por eso mucha gente ha claudicado, por eso mucha gente ha abandonado el ministerio. Te impresionaría saber la cantidad de pastores que se quitan la vida cada año con ministerios fructíferos, porque pusieron su expectativa en el hombre. Y a veces del hombre no solamente recibes lo bueno, dirías: con que no haga nada me doy por bien servido. Pero cuando no solamente no hay algo bueno, sino algo malo, mucha gente no lo sabe sobrellevar. A mi esposa le dolió mucho al principio de nuestro ministerio dar tanto, y no hablemos de recibir poco, recibir cuchilladas por la espalda, tratar con familias que ayudaba de todas las formas que tú no te puedes imaginar,
me consta verla desvelada, llorando con ellos en la sala, llorando con ellos hasta las 2 de la mañana. Y el día que tomas una decisión que no les gusta, pasas de ser el pastor amado a un candidato al anticristo. Cuando ese momento llegue, acuérdate, quizá del hombre no recibas algo. Por eso la Biblia dice, hazlo como para Dios. Pero te quiero avisar, y con esto termino, Dios es fiel y de Él viene la recompensa. Y Él no va a olvidar lo que tú hiciste. Él está al tanto de cada oración, de cada palabra, de cada consejo, de cada lágrima, de absolutamente todo lo que tú has hecho. Y Dios es fiel y no es deudor de nadie. Así que hazlo con todo el corazón, sin importar cómo reaccionen los demás, porque no lo hacemos para el hombre, lo hacemos hacia el hombre, pero el servicio es para Dios, porque solo Él es digno y porque de Él viene la recompensa. Amén. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile: Dios, te doy gracias por tu palabra en esta tarde. Perdón si he vivido en apatía y no he hecho nada, o en hipocresía y he hecho algo, pero solo en un tiempo, en un lugar. Te lo confieso como pecado y me comprometo contigo a buscar tu dirección en oración y no pasar de largo como el sacerdote o como el fariseo, sino ser como ese samaritano. Quiero instar a tiempo y fuera de tiempo. Dile: Dios, de aquí en adelante esta será una de mis oraciones cada día de mi vida. Pon gente en mi camino a quien tú quieres que yo sea de bendición. En ese momento no temeré, porque hoy entiendo que no se trata de mí, que si tú permitiste que estuvieran en el camino y tú me pusiste en su camino, es porque tú algo quieres hacer, y descanso en lo que tú harás y yo solo seré el instrumento. Dile: Señor, no estoy contento ni conforme con un cristianismo geográfico. Yo quiero vivir un cristianismo 24/7. Quiero descubrir esta plenitud de la que tu palabra predica. Quiero comprobar cómo es que es más bienaventurado dar que recibir. Y dile ahí en tu lugar: usa mi vida, envíame, pon gente necesitada, Señor. Pon esas personas como ese hombre del camino, golpeadas, robadas, despojadas por el enemigo, Señor. Que los demás menosprecian, que los religiosos humillan, pero que tu poder puede levantar, sanar, transformar, restaurar, para que tú seas exaltado. Dios, enséñanos como personas, como iglesia, como familia, como matrimonio, a asociarnos como Adán y Eva, Señor, para escuchar cuáles son tus indicaciones y cumplirlas, para vivir para aquello para lo cual fuimos creados, Señor, para no ir en contra de nuestro ADN, Señor, sino descubrir que es mejor dar que recibir, que la abundancia, la vida del hombre no está en la abundancia de los bienes que posee. Levántanos, úsanos, y como iglesia, Señor, ensancha tu territorio a través de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y que así sea hecho. Amén y amén. Vemos.